Bueno, hola Amanda, bienvenida a nuestro meridiano virtual. Queremos charlar un poco. Te cuento que durante todos estos días y meses de pandemia hemos abierto la radio por el teletrabajo en la Universidad de Avellaneda, también el canal de televisión UNDAP TV, pero hemos decidido que sean las mujeres las que vayan contando cómo viene la historia en este tiempo de grandes transformaciones y al mismo tiempo de gran hostilidad en materia sanitaria y de salud. Un poco de colega a colega, preguntarte cómo ha sido cubrir la actividad parlamentaria, que es uno de tus espacios fuertes de labor, en este tiempo de pandemia, en la generación de información allí y la tarea que se hace en el Congreso de la Nación, que la mayoría del público la ve, o si quiere lo hace, únicamente cuando hay sesión, pero hay mucho movimiento, ¿no? Sí, bueno, primero gracias Mario por la invitación. Nosotros que compartimos otros ámbitos y otros espacios, es una alegría participar en un medio comunicacional de la Universidad Pública, así que gracias por el espacio, Axel también y Lucía por este rato. Y contarte que sí, que ha sido todo un desafío, la verdad que si bien veníamos en un proceso de mediatización muy importante, donde la sociedad y los políticos sobre todo se comunican más directamente a través de las redes sociales, hubo un cambio paradigmático con la pandemia, ¿no? La situación de aislamiento, la situación de tener que comunicarnos con estos programas a través de cámaras, a través de procesos vinculados con la mediatización tecnológica, hizo que muchos diputados y diputadas, senadores y senadoras pudieran perderle el miedo a la tecnología, por un lado. Hay que tener en cuenta que tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados hay legisladores sexagenarios, octogenarios, que vienen también de distritos donde la tecnología no circula de la misma manera que en las ciudades. No todos son legisladores que representan a la ciudad capital de las provincias, la gran mayoría son del interior profundo de cada provincia, muchos vienen de pueblos con pocos habitantes, así que eso también pudo dar la pauta de las dificultades que tiene Argentina con la conectividad. Y lo que también hizo fue, en cierto sentido, abrir los espacios privados de los diputados y los senadores, y muchas veces pudimos verlos trabajar en sus casas, no siempre en oficinas, no siempre en despachos, no siempre en el recinto, sino también en sus propias viviendas, y algunos inclusive aprovechando esta situación particular, transportándose o trasladándose a otros lugares, ¿no? Pudiendo mostrar espacios cooperativos, pudiendo también transmitir desde otros rincones de la patria para, sobre todo, a quienes vivimos en las ciudades y en Capital Federal en particular, de mostrarnos y desporteñizarnos, ¿no? Y darnos Sí. la pauta que todo va construyéndose también más allá de la General Paz. Una suerte de federalismo a la fuerza provocado por la pandemia Sí. que a veces oculta. Por cierto, en ese escenario, no obstante, hubo, y me parece que creo que es el pico de acceso a los derechos en el tratamiento de la ley del aborto, ¿no? La interrupción Sí. voluntaria del embarazo, yo creo que aún en pandemia, ese fue, creo, uno de los momentos más importantes de este escenario legislativo, ¿no? Sí, fue muy interesante también porque recordemos que en el 2018 ya había habido un debate que terminó con el rechazo en el Senado de la ley, pero hubo un proceso de 8 meses de audiencias públicas donde distintos sectores de la sociedad se expresaron. Principalmente tuvieron que trasladarse hasta la ciudad de Buenos Aires, pero también quienes seguimos esas audiencias pudimos conocer reflexiones de personas que viven en otras latitudes o también incluso en otras provincias. Y ahí un poco se abrió la puerta a esta dimensión de participación desde la distancia. Pero lo más interesante que tuvo el debate fue justamente en medio de la pandemia esa decisión política de volver a tratar el proyecto, y pese a las adversidades de que había incluso diputadas que tuvieron que sesionar con oxígeno, el caso de Blanco Zuna, representante de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, que no quiso perderse el momento histórico del debate y participó de manera, pudo participar por las adecuaciones que hizo en definitiva la Cámara de Diputados, con una forma de transmisión particular, con un chequeo cruzado de información y datos para que no haya falsificación de ningún legislador y no haya posibilidad de impugnar ninguna de las sesiones. Transmitió en el momento que todavía estaba con el oxígeno, ¿no? Así que fue como muy heroico también la imagen por un lado, Sí. pero sin duda dando cuenta de este tiempo.
Amanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien. Yo te quería consultar, bueno, vamos a decir que sos encargada del área de géneros de Radio Nacional, y en este sentido te quería preguntar, bueno, primero la importancia, ¿no? De que en los medios de comunicación empiece a haber este tipo de áreas específicas vinculadas a lo que tiene que ver con la cuestión de género. Y por otra parte, ¿qué acciones o qué cosas se llevan adelante desde este área específica? El área de géneros de Radio Nacional se construyó en la gestión actual de Rosario Lufrano a partir de una iniciativa de un conjunto de compañeras que desde hace muchos años, previo incluso al 2015, veníamos trabajando en la agenda de géneros de una manera sostenida, podemos decir, en el tiempo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en las distintas emisoras. Radio Nacional tiene además 49 emisoras, además de la ciudad de Buenos Aires, y las frecuencias como Folclórica, como Nacional Rock, hay en todos los puntos del país, y hay muchas provincias que tienen varias emisoras. Y como el periodismo feminista es una experiencia de resistencia que viene hace muchos años, se consolidó fuerte en los 90, donde no solamente con la ley de cupos, sino de la mano de los encuentros nacionales de mujeres, las periodistas feministas fuimos articulándonos a través de redes nacionales como la Red PAR, que es una red de periodistas con perspectiva de género. En esos tiempos el feminismo todavía estaba muy mal visto, entonces había mucha estigmatización, hemos sufrido ostracismo en nuestros trabajos, nos han corrido del aire, nos han mandado a hacer tareas, por ejemplo, de producción, que son muy importantes, pero solo con una agenda particular, dejando de lado en un programa específico. Recuerdo Liliana Daunes en Radio Nacional sosteniendo la agenda de géneros durante por lo menos una década antes del gran estallido del 2015. Así que con el cambio de gestión, las compañeras que veníamos y que nos conocíamos de esos espacios de hace muchos años de trabajar, una perspectiva de derechos humanos, para poner en la agenda no solo los temas vinculados a las desigualdades estructurales de los géneros, sino una manera de hablar y de contar y de cubrir estas desigualdades, ¿no? Porque también en los últimos años se ha puesto la agenda muy a tope de la violencia de género, por ejemplo, pero con reiterados procesos de victimización o reiterados procesos de estigmatización a las víctimas o también a los victimarios, ¿no? Sin poder dar cuenta de la estructuralidad de la violencia que va más allá de las víctimas fatales, ¿no? Que tiene que ver con los prejuicios, que tiene que ver con el racismo y también con el machismo en definitiva. Así que le propusimos a la nueva gestión un área específica, emulando un poco la experiencia del área de deportes en Radio Nacional, que es un área transversal, que si bien está concentrada en Buenos Aires, lleva y concentra y jerarquiza la información deportiva para descentrarla del fútbol y ponerle también dimensión de otros deportes. Nosotras planteamos lo mismo. Como la agenda de género aparece en la agenda cotidiana, nos parece importante que los medios públicos tengan un espacio donde profundizar, donde poder poner otros alcances de las discusiones en torno a los géneros, para poder también, en cierto sentido, acompañar el proceso de muchos colegas que hoy se encuentran con la demanda social de afrontar estos temas, ¿no? Que muchas veces parecían como temas menores, como temas simplemente de violencia policial. Y cuando se pudo socialmente dar un cambio en la mirada, que la violencia de género es una situación estructural de las sociedades y que hay que hacer una transformación subjetiva fundamental de toda la ciudadanía, que no es simplemente metiendo presos a los asesinos que el femicidio, la violencia de género desaparece, sino que hay machismo permanente en la sociedad. Todos reproducimos el machismo porque vivimos en una sociedad machista. Entonces armamos este área articulando a todas aquellas compañeras que hace mucho tiempo venían trabajando sobre los temas de género, porque no solamente es decir que estás a favor de los derechos de las mujeres, y más en comunicación, ¿no? La comunicación situada es importante, estamos dando un debate sobre las fake news y la banalización de la información en nuestra profesión muy fuerte, y el género apareció como una manera también de irrumpir en ese debate, y lo que también asistimos en este tiempo es a cierta agenda superficial de los problemas que se afrontan como una corrección política. Entonces, bueno, como medios públicos podemos aportar esto, una trayectoria de varias décadas con compañeras que se han formado, que han también profundizado en los recorridos sobre las miradas, sobre género. Pensemos que por lo menos hace 50 años que el mundo viene discutiendo en torno a cómo garantizar una sociedad más igualitaria,
Y todo esto es un bagaje informativo que no se aprende en 24 horas, ¿no? Que hay una construcción en el tiempo para ir profundizando. Así que ofrecemos esto y por suerte la gestión estuvo de acuerdo y pudimos poner a compañeras muy valiosas, que también son muy buenas productoras, muy buenas periodistas, a poner sus mejores esfuerzos en profundizar estos contenidos que aparecen en la página web y también en el aire de Radio Nacional. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola. Yo te quiero sacar de esto y llevarte ahora a un proyecto que nació allá en el año 2013, si mal no recuerdo, que es esta cooperativa de comunicación feminista llamada Manifiesta y que además has presidido. Bueno, quería saber cuál ha sido esta experiencia, cuáles eran los objetivos que tenía este espacio y qué es lo que buscaban. Nosotras con las compañeras de Manifiesta nos juntamos, que era una cooperativa de comunicación audiovisual feminista, en el 2013, justamente a partir de los encuentros nacionales de mujeres, compañeras que hace muchos años también veníamos trabajando la perspectiva de género en distintos medios, como nuestros lugares de trabajo, y que entendíamos que había un vacío comunicacional, sobre todo en la comunicación audiovisual, de la agenda de géneros, ¿no? Sobre todo de la capacidad productiva en términos culturales. Y nos juntamos comunicadoras, periodistas, artistas visuales y armamos una cooperativa que nos fue muy potente durante el gobierno de Mauricio Macri, donde era tan regresiva la situación para el periodismo, donde había una cooptación muy grande también de los medios hegemónicos, desvalorizando justamente las acciones populares, como es la comunicación sin fin de lucro. Y construimos en Internet un espacio para transmitir muchos de los debates que seguían en ese tiempo afuera de la agenda. Después del debate del aborto en 2018 realmente hubo una transformación, ¿no? Así como en el 2015 irrumpió la agenda de la violencia de género inevitablemente en la sociedad, en el 2018 irrumpió la agenda de los derechos sexuales y reproductivos de una manera irreversible. Pero bueno, también ha cambiado un poco el contexto, ¿no? A partir de nuestra experiencia se multiplicaron las cooperativas, los medios han incorporado la perspectiva de género en muchas dimensiones, periodistas feministas hoy están en los medios de comunicación, o muchas que antes no se reconocían como tal, empezaron a sentirse interpeladas por el debate del movimiento social de mujeres, ¿no? Argentina tiene un movimiento político muy fuerte de mujeres, de disidencias sexuales, que se consolidó en más de 35 años de encuentros nacionales de mujeres, que muchas veces los medios no han cubierto. Yo, bueno, la primera vez que fui a uno fue en el 2001, así que hace 1000 años que voy a los encuentros. Mi tesis de grado es sobre los encuentros de mujeres, y ahí lo que pudimos dilucidar con Paula Lorenzo, mi compañera de tesis, es que fue un movimiento históricamente invisibilizado y ha sido la base para que en el 2015 pudiéramos salir con esta fuerza y esta organización, ¿no? Me gusta recordar mucho que cuando los compañeros o las compañeras se sorprenden gratamente de la dinámica del movimiento feminista argentino, me gusta siempre recordarles que ha sido un proceso de acumulación de más de 3 décadas, ¿no? Porque muchas de nuestras diputadas, muchas de nuestras funcionarias, muchas de las mujeres de los movimientos sociales se nutrieron en la discusión política en estos encuentros que recorrieron casi todo el país y que han movilizado miles de mujeres en Argentina, digamos generaciones, ¿no? Porque han estado las viejas feministas, las de la generación de los 90, las millennials, y todas ahí construimos una mirada sobre la Argentina que hoy la estamos intentando poner en práctica, digamos, ¿no? En este sentido, Amanda, te he leído alguna entrevista en la que decías que este movimiento que tenemos en nuestro país a partir de los encuentros nacionales de mujeres es un movimiento único en el mundo, ¿no? Te referías, ¿qué diferencias o qué características propias tenemos que lo hacen tan único, tan amplio a este movimiento? Bueno, lo que pasa es que los movimientos de mujeres surgieron en el 86 como una respuesta al movimiento feminista argentino, que en esa época, recordemos que a partir de la década de los 70, Naciones Unidas y las convenciones internacionales empiezan a hacer foco en la problemática de la desigualdad de las mujeres. Por eso aparece la plataforma Beijing, que es justamente un tratado internacional para denunciar la violencia de género. También sale en esa época, entre el 75 y el 85, la Convención Belén do Pará, que también es una convención internacional que lo que busca es que los estados se hagan cargo de garantizar leyes y políticas públicas para reducir la desigualdad, ¿no? Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, también después del desastre que fue sin duda
la guerra de los Balcanes, la violencia sexual como una dinámica propia de maltrato específico sobre las mujeres en las conquistas o en los procesos también de luchas regionales y nacionales, bueno, promovieron que la sociedad civil también se organice en ese sentido. Las mujeres argentinas que participaron en Naciones Unidas trajeron ese mandato. Ayer en el 85 se hizo un encuentro feminista en Brasil, en una región que se llama Bertioga, y se hizo un encuentro justamente, cada 2 años hay un encuentro latinoamericano feminista, y de ahí sacaron la idea. La idea tiene que ver con un movimiento autónomo, un movimiento autofinanciado y autoconvocado, que empezaron desde el 86 a reunirse en Ciudad de Buenos Aires, y hasta el 2019, ¿verdad? Hasta el 2018 nos fuimos juntando, el 2019 inclusive, porque la pandemia empezó en el 20. Nos juntamos, la última vez fue en Trelew, fuimos 70.000 mujeres, lesbianas, travestis, trans, y desde ahí se impulsaron proyectos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la ley de divorcio vincular estuvo en debate primero en los encuentros nacionales de mujeres. La patria potestad compartida, que son leyes de los 80 y fines de los 90, principios de los 90, digamos, con la recuperación democrática, fueron discutidos en los encuentros de mujeres. La ley de educación sexual integral también fue discutida en estos espacios. Así que sí, es algo que nadie en el mundo ha repetido nunca. Si vos hablás cuando vas a un encuentro con mujeres que vienen de otras latitudes, se sorprenden esta capacidad organizativa, porque pese a todos los boicots que se puedan haber hecho, salvo la pandemia que nos inmovilizó a todos, siempre en octubre nos juntamos y discutimos fuerte, ¿no? Discutimos el impacto de la crisis económica, discutimos la violencia, discutimos también la falta de trabajo, las tareas de cuidado. Mucha de la agenda que hoy tenemos se gestó, digamos, en un debate social, interclases también, intergeneracional y sobre todo federal. Amanda, bueno, en esa síntesis uno observa que efectivamente es un montón de camino recorrido y al mismo tiempo todo lo que falta. Te pregunto desde el punto de vista subordinado un poco a lo que significa esta batalla, este trabajo sistemático, ¿cómo se manifiesta más allá de los contenidos en los medios la cuestión de la perspectiva de género y la diversidad en la estructura laboral? Porque también allí corren en paralelo dos carreras distintas. Una cosa es el riesgo de que haya una pose de que acompañamos efectivamente esta transformación, pero por adentro seguimos haciendo machismo exacerbado. ¿Cómo conviven estas instancias en este momento? Bueno, lo que pasa es que no tenemos que desconocer los contextos, ¿no? Siempre la comunicación situada es fundamental para poder dar cuenta de los procesos políticos que se desarrollan. Es una batalla cultural, el feminismo, los feminismos en verdad, para ser más precisa, porque también hay mucha discusión dentro del feminismo sobre las expresiones que hay, aportan una mirada crítica del mundo, ¿no? Recuperan la teoría crítica, es una teoría crítica dentro de las teorías sociales, recuperan esta idea de que no hay un status quo natural, sino que hay una construcción permanente de sentidos y de prácticas, y que esa relación entre lo que se expresa y lo que se hace es parte de la cultura. Entonces lo que hay que transformar es nuestra cultura machista. Y me parece que el lenguaje, en estos días revisaba un spot muy interesante que está circulando por redes sociales, de una encuesta que hizo el diario La Nación, justamente con candidatos sobre el lenguaje inclusivo. Aparecen fuertemente los prejuicios, ¿no? Esta mirada prejuiciosa de que hay un orden natural y un orden social que debe ponerse en sintonía, y rechazan el lenguaje inclusivo. Así que me parece que la práctica o el desafío en términos de comunicación es principalmente la interpelación subjetiva. El mundo cambia en la medida que nosotros cambiamos, y no hay nada en el mundo hecho por la humanidad que sea natural, ¿no? En todo caso, hasta la naturaleza nosotros mismos la nombramos y hacemos que un río se transforme en energía. Entonces ahí no hay nada de la naturaleza que no esté transformado por la humanidad. Sin duda me parece que el desafío comunicacional es plantear que la transformación cultural es un aporte colectivo y que hay que tratar de desprejuiciarse, ¿no? Que no es un ataque, sino que es una crítica constante, en definitiva, a situaciones de mucha desigualdad, porque atrás de todo aquello que no se nombra, de todas aquellas prácticas discriminatorias, hay vidas que son denigradas, o hay vidas que son coercionadas o que no pueden desarrollar sus proyectos, ¿no? Ahí hay un sentido de la solidaridad que me parece que hay que tener en cuenta, que mis prácticas inciden en la posibilidad que otras personas puedan desarrollarse. Incluso te escucho y estoy reflexionando, en la Argentina estamos en tiempo electoral,
han aparecido visiones de presunta rebeldía o libertad cargadas de machismo y con un lenguaje sesgado, reprochable, ¿no? También hay mucha confusión y es necesario que los medios tomen ese rol de, por lo menos, traducir lo que está sucediendo realmente con estos temas. Sí, me parece que la crisis institucional en términos sociales que hay con respecto al régimen de la verdad o el paradigma de lo verídico es una discusión muy fuerte que tienen que dar sobre todo los sectores progresistas del mundo, en definitiva, ¿no? Porque me parece que hay una disputa sobre la verdad, en el mismo sentido que hubo hace siglos atrás respecto a si el mundo era plano o era redondo, ¿no? Me parece que esa idea de construcción de una verdad subjetiva es un problema que siempre va de la mano de los sectores conservadores que buscan no modificar nada, ¿no? Dándole un tinte de inamovible a las cosas. Por eso a mí me da mucha bronca que los sectores reaccionarios tomen los conceptos del anarquismo, ¿no? Porque los libertarios allá por los 20 eran los fin del siglo XIX era el anarquismo, era aquella construcción social organizada en contra de la opresión del Estado, no en contra de un Estado democrático. Entonces me parece que esa tergiversación de la historia siempre va en contra de los sectores populares, ¿no? Siempre va en contra de nuestros derechos y de nuestras capacidades organizativas, y la expropiación de las palabras es una forma también de expropiarnos nuestras formas de cultura y nuestras formas de expresión, ¿no? En el feminismo mucho se habla también del pinkwashing o de el blackface, ¿no? Esa actitud que se tiene de tratar de reemplazar, en todo caso, a las personas afro del blackface, ¿no? Pintarse la cara y hacer como que sos negro, teniendo una banalización de lo que ha sido en el mundo entero la opresión hacia la cultura afro, y el pinkwashing, esa definición también tomada del inglés, donde se da un tinte progresista, feminista y pro diversidades sexuales, cuando en la definición práctica de las cosas se está vulnerando la propia voz de las personas LGBT. Por eso es muy importante, y algo lo comentábamos con Mario en un taller de la Ley Micaela que nos tocó compartir, que es importante nombrar a las disidencias, nombrar a las lesbianas, nombrar a las travestis, nombrar a las personas no binarias. No somos todos iguales, no sufrimos todas las mismas violencias. Sobre los gays y las maricas recae una violencia machista que se oculta. Hay, de hecho, en Argentina varones gays desaparecidos que nadie busca. Sobre las personas no binarias recae otra violencia. Sobre las lesbianas recae la violación correctiva, una forma de violencia que entiende que nos equivocamos en algún momento y perdimos el camino y por eso deben volvernos a la heterosexualidad. Eso es una forma de violencia de la cual nos defendemos diariamente, ¿no? Con los chistes, con las invisibilizaciones, y nuestros colectivos tienen que estar permanentemente en lucha para desmontar esas estrategias que son estigmatizantes. Está muy claro. Bueno, un placer, ¿eh? La verdad que los tiempos son cortitos nuestros, como en todos los programas de radio, pero te quiero mandar un abrazo enorme y agradecerte que hayas estado en este momento del mediodía de nuestro programa Mediano Virtual, ¿eh? Un gusto para mí, y bueno, me encanta siempre debatir estas cuestiones justamente para poder aportar un poco más, ¿no? al debate y quedarnos reflexionando sobre lo que cada uno puede aportar a que el mundo sea un espacio más vivible para todos. Tal cual. Bueno, habrá otra seguramente. Chau, Amanda. Abrazo grande, ¿eh? Hasta luego.